Las células utilizan oxígeno continuamente para las reacciones metabólicas, que liberan a su vez energía de las células moleculares, necesitan los nutrientes para producir adenosintrifosfato, es decir, el ATP, que es la molécula biológicamente activa que nos da la energía para todos los diferentes procesos biológicos. Es por ello que es necesario que nosotros comprendamos algunas de las funciones generales que conlleva el estudio del sistema respiratorio, del cual vamos a platicar en esta oportunidad. En forma simultánea, estas reacciones que se mencioné liberan dióxido de carbono y como la acumulación de una cantidad excesiva de esta produce una acidez que puede generar toxicidad en las células, entonces es necesario de que no se acumule en el cuerpo y debe ser eliminada rápidamente. Los aparatos cardiovascular y respiratorios van a cooperar para que este proceso de eliminación y de intercambio sea efectivo, es decir, eliminar el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular y suministrar el oxígeno necesario para que el proceso metabólico de estas células de nuestro organismo puedan continuar funcionando de manera adecuada. El aparato respiratorio además se encarga, por lo tanto, de este intercambio de gases en lo que corresponde, o vamos a hacer énfasis, en que va a permitir la captación del oxígeno y va a permitir la eliminación del dióxido de carbono. Y se va a complementar con el sistema cardiovascular, ya que este, a través del tejido sanguíneo, va a proveer el transporte de estos gases entre los pulmones y las células del cuerpo. La falla en cualquiera de estos dos sistemas, el cardiovascular o el pulmonar o respiratorio, altera la homeostasis y puede llevar a culminar en un proceso de hipoxia que puede conducir a la muerte celular rápida por falta de oxígeno y acumulación de desechos de productos del metabolismo celular interno. Además de intervenir en el intercambio gaseoso, el aparato respiratorio también participa en la regulación del pH sanguíneo. Contiene receptores para el sentido del olfato, va a filtrar el aire inspirado y origina sonidos y se deshace de parte del agua y del calor corporal a través del aire expirado. En esta lámina podemos observar en manera general las funciones del aparato respiratorio, el cual menciona de que participa en el intercambio de gases, ayuda al mantenimiento del pH sanguíneo de una manera constante y contiene receptores para el olfato, además de filtración del aire inspirado y produce la fonación, es decir, nos permite a la emisión de nuestro sonido para la comunicación y excreta de cantidades pequeñas de agua y de calor. El aparato respiratorio estará constituido entonces por las estructuras de la nariz, la faringe, que va a contener la garganta que nosotros mencionamos, la laringe, que es la caja de resonancia u órgano de la voz, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Sus partes se pueden clasificar de acuerdo a la estructura o a la función que estos desempeñen. Según su estructura, el aparato respiratorio va a constar de dos porciones: el aparato respiratorio superior y el aparato respiratorio inferior. El aparato respiratorio superior entonces contendrá la nariz junto con la cavidad nasal, la faringe y sus estructuras asociadas. El aparato respiratorio inferior incluirá la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Ahora bien, de acuerdo con su función, el aparato respiratorio también puede dividirse en dos partes: en una zona de conducción y en una zona respiratoria. La zona de conducción estará compuesta por una serie de cavidades y tubos interconectados tanto fuera como dentro de los pulmones. Estas estructuras serán la nariz, la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos,
y bronquiolos terminales. Estos van a tener la función de filtrar y calentar, a su vez la de humidificar el aire que nosotros respiramos, mientras lo conducen hacia los pulmones. La zona respiratoria del sistema estará constituida por tubos y tejidos dentro de los pulmones responsables del proceso de intercambio de gases, como lo serían las estructuras del bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos, donde se produce el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Haciendo una en paréntesis, la rama de la medicina que se va a encargar del diagnóstico y tratamiento de enfermedades del oído, nariz y garganta recibirá el nombre de otorrinolaringólogo. Y el especialista encargado del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades pulmonares recibirá el nombre de neumólogo. Esto es como para ir conociendo algunas de las divisiones de las ramas de la medicina que se van a encargar del estudio de estas zonas del sistema respiratorio. La nariz es un órgano especializado localizado entre el aparato respiratorio que se divide en una porción externa y una interna denominada cavidad nasal. La porción externa es la parte de la nariz visible en la cara y va a estar constituida por un armazón, como podemos observar acá, cuyo soporte va a ser tejido óseo y tejido cartilaginoso de tipo hialino, que va a estar recubierto por músculo y piel. Estará revestido internamente por tejido mucoso. El marco óseo de la porción externa de la nariz estará constituido por los huesos frontales, nasales y maxilar. La estructura cartilaginosa está conformada por el cartílago nasal septal, que forma la porción anterior del tabique nasal. Los cartílagos nasales laterales, debajo de los huesos nasales, y los cartílagos alares, que constituyen las partes de las paredes de las fosas nasales. Como el soporte cartilaginoso está compuesto por tejido cartilaginoso de tipo hialino, su porción externa es bastante flexible. En la parte inferior de la nariz hay dos aberturas llamadas narinas u orificios nasales. Podemos observar en esta lámina cómo está dispuesta la anatomía superficial de la nariz. Las estructuras internas de la porción externa de la nariz van a cumplir tres funciones: calentamiento, humidificación, filtración del aire inhalado, detección del estímulo olfatorio y la modificación de las vibraciones vocales a medida pasan a través de las cámaras de resonancia, que son huecas y poseen gran tamaño. La resonancia es prolongada, la amplificación o la modificación de un sonido mediante la vibración, cuyo finalidad es darnos los diferentes tipos de tonos de voz. La porción interna de la nariz o cavidad nasal es un espacio en la región anterior del cráneo. Estará ubicado en posición inferior respecto al hueso nasal y superior en relación con la cavidad bucal. Estará revestida por músculo y mucosa. La porción externa de la nariz va a comunicarse con la faringe a través de dos aberturas llamadas coanas. Los conductos o senos paranasales van a drenar moco y los conductos nasolagrimales drenarán lágrimas, y ellos van a desembocar también en la cavidad nasal. Los huesos del cráneo que van a contener a estos senos serán el hueso frontal, el esfenoidal, el etmoidal y el maxilar, cuyos nombres recibirán el hueso que los contiene. Así tendremos los senos frontal, esfenoidal, etmoidal y maxilar. Los senos paranasales, aparte de producir tejido mucinógeno o moco, servirá como cámara de resonancia para el sonido durante el habla y el canto. Las paredes laterales de la cavidad nasal estarán formadas por los huesos etmoides, maxilar y lagrimal, el palatino y los cornetes nasales inferiores.
El hueso etmoides también constituye su techo. Los huesos palatinos y las apófisis palatinas del maxilar superior en conjunto formarán el paladar duro, que representarán el techo de la cavidad nasal. La estructura ósea y cartilaginosa de la nariz ayuda a mantener la permeabilidad del vestíbulo y la cavidad nasal, es decir, puede estar abierta o puede estar ocluida. La cavidad nasal se va a dividir a su vez en una región respiratoria, que es la más grande y en posición inferior, y una región olfatoria, que es más pequeña y superior. La región respiratoria estará tapizada por el epitelio respiratorio, es decir, el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes, y con frecuencia es denominada, como mencioné anteriormente, epitelio respiratorio. La porción anterior de la cavidad nasal, de las fosas nasales, se denomina vestíbulo y está rodeada por cartílago, mientras que la parte superior de dicha cavidad estará rodeada por hueso. Una estructura vertical que los va a separar en una derecha y una izquierda se le conoce como tabique nasal. La porción anterior del tabique estará constituida por cartílago hialino, como mencioné anteriormente, y el resto estará formada por el hueso vomer, que es una lámina perpendicular del hueso etmoides, el maxilar y los huesos palatinos. Cuando el aire ingresa a las fosas nasales, primero pasa a través del vestíbulo cubierto por piel provista de pelos gruesos que van a filtrar las grandes partículas de polvo. A cada lado en la pared de la cavidad nasal se va a extender tres estructuras escalonadas formadas por proyecciones que se conocen como cornetes. Así podemos observar los cornetes nasales superior, medio e inferior. Los cornetes casi alcanzan el tabique y se dividen a cada lado de la cavidad nasal en una serie de espacios en forma de surcos que va a permitir un espacio que se va a conocer con el nombre de meato. Meato significa abertura o conducto. Entonces vamos a tener también que cada cornete tendrá su meato, es decir, estará un meato superior, medio e inferior. La mucosa va a recubrir la cavidad nasal y sus cornetes. La disposición de los cornetes y los meatos aumenta la superficie de la cavidad nasal y evita la deshidratación al atrapar las gotitas de agua durante la expiración. La faringe es un conducto en forma de embudo que mide alrededor de 13 centímetros, comienza en las narinas internas y se extiende hasta el nivel del cartílago cricoides. Cuando hablamos de narinas internas estamos hablando de las coanas. La faringe es la más inferior de la laringe, caja de resonancia. La faringe se va a localizar detrás de las cavidades nasales y orales, por encima de la laringe y delante de la columna vertebral cervical. Su pared estará compuesta por músculo esquelético y revestida por un tejido mucoso. Los músculos esqueléticos relajados ayudan a mantener la permeabilidad de la faringe. La contracción de estos músculos se asocian para el proceso digestivo de la deglución. La faringe funciona como una vía de pasaje del aire y de los alimentos y va a actuar como caja de resonancia para emitir los sonidos del habla y va a albergar a las amígdalas que participan en las reacciones inmunológicas contra agentes extraños. La faringe se va a dividir en tres regiones anatómicas, como podemos observar en esta diapositiva, delimitada por los tres colores: la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. Los músculos de la faringe están dispuestos en dos capas, una capa externa circular y una capa interna longitudinal. La porción superior de la faringe, llamada también nasofaringe, se encuentra detrás de la cavidad nasal y se extiende hasta el paladar blando. El paladar blando va a ser una estructura de tipo arciforme que estará constituida por la parte posterior del piso de la boca y separa la nasofaringe de la bucofaringe.
Estará tapizada por una mucosa y posee 5 aberturas, 2 de las fosas nasales o 2 narinas internas, llamadas coanas, 2 orificios donde desembocan las trompas de Eustaquio o trompas auditivas o faringotimpánicas, y la comunicación con la bucofaringe. La pared posterior también alberga las amígdalas faríngeas o adenoides. La nasofaringe recibe el aire de la cavidad nasal a través de las fosas nasales, junto con grumos de moco cargados de polvo. La nasofaringe está tapizada por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, y los cilios desplazan el moco hacia la región inferior de la faringe. La nasofaringe además intercambia pequeñas alicuotas de aire con las trompas auditivas para equilibrar la presión de aire entre la faringe y el oído medio. La porción intermedia de la faringe, la bucofaringe, se encuentra detrás de la cavidad bucal y se extiende desde el paladar blando en la parte inferior hasta el nivel del hueso oioides. La bucofaringe tiene una sola abertura, conocida como las fauces, o también conocida como garganta, que se comunica a su vez con la boca. Esta porción de la faringe va a ejercer funciones tanto respiratorias como digestivas y representa pasaje compartido por el aire, los alimentos y los líquidos. Como la bucofaringe está expuesta a abrasiones por acciones de las partículas alimenticias, está revestido por un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, o también conocido como epitelio plano o escamoso estratificado no queratinizado. En la bucofaringe se encuentran 2 pares de amígdalas, conocidas como las amígdalas palatinas y las linguales. La porción inferior de la faringe, que es conocida como hipofaringe o laringofaringe, comienza a nivel del hueso oioides. Su extremo inferior se va a comunicar con el esófago a través de su porción anterior con la laringe. Al igual que la bucofaringe, la laringofaringe constituye un pasaje compartido para la vía respiratoria como también para la vía digestiva. Esta porción también estará cubierta por epitelio plano estratificado no queratinizado. La laringe o caja de resonancia es un conducto corto que conecta la laringofaringe con la tráquea. Se encuentra en una línea media del cuello, por delante del esófago y en el segmento comprendido entre la cuarta y la sexta vértebra cervical. Las paredes de la laringe van a estar compuestas por 9 piezas cartilaginosas, 3 pares, como son el cartílago tiroides, epiglotis y el cartílago cricoides, y 3 pares, como son los cartílagos aritenoides, cuneiformes y corniculados. De los cartílagos pares, los aritenoideos son los más importantes porque influyen en los cambios de posición y tensión de los pliegues bucales, es decir, de las cuerdas bucales que van a participar en el habla. Los músculos extrínsecos de la laringe van a conectar los cartílagos con otras estructuras de la garganta, mientras que los músculos intrínsecos van a unirse a los cartílagos entre sí, y la cavidad de la laringe es el espacio que se extiende desde la entrada de la laringe hasta el borde inferior del cartílago cricoides. La porción de la cavidad de la laringe está ubicada por encima de las cuerdas vocales verdaderas, denominada vestíbulo. El cartílago tiroides, conocida también como la nuez de Adán o la manzanita de Adán, ¿verdad? Consta de 2 láminas fusionadas de cartílago hialino que forman la pared anterior de la laringe y le confieren una forma triangular. Está presente tanto en hombres como en mujeres, pero suele ser más grande en los hombres por la influencia de las hormonas sexuales masculinas durante la pubertad. El ligamento que une el cartílago tiroides con el hueso oioides se denomina membrana tiroidea. La epiglotis es el fragmento grande de cartílago elástico en forma de hoja cubierto de epitelio
El tallo epiglótico es un adelgazamiento de la porción inferior de este y se conecta con el borde anterior del cartílago tiroides, con el hueso hyoides. La parte superior u hoja de la epiglotis puede moverse con libertad hacia arriba y hacia abajo, como una puerta trampa. Durante la deglución, la faringe y la laringe ascienden. La elevación de la faringe se ensancha para permitir el alimento o la bebida y la elevación de la laringe desciende la epiglotis, que cubre a la glotis como una tapa y la cierra. La glotis constituye un par de pliegues de mucosa, los pliegues bucales o cuerdas verdaderas en la laringe, y el espacio entre ellos se denomina rima glótica. El cierre de la laringe durante la deglución dirige los líquidos y los alimentos hacia el esófago y los mantiene fuera de la laringe y de las vías aéreas. Cuando pequeñas partículas de polvo, humo, comida o líquidos pasan a la laringe, se desencadena el reflejo tusígeno, que por lo general es para expulsar este material que no debe de pasar a la vía respiratoria. El cartílago cricoides es un anillo compuesto por cartílago hialino, de forma la pared inferior de la laringe y está unido al primer anillo cartilaginoso de la tráquea a través del ligamento cricotraqueal. Las estructuras que permiten emitir la voz constan de la mucosa de la laringe, que van a constituir dos pares de pliegues. Una superior, que va a representar los pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas, y una inferior compuesta por pliegues bucales o cuerdas vocales verdaderas. El espacio entre los pliegues ventriculares se denomina rima vestibular. El seno laringio es una expansión lateral de la porción media de la cavidad laringea, ubicada por debajo de los pliegues vestibulares y por encima de los pliegues vocales, como podemos observar en esta diapositiva. Si bien los pliegues ventriculares no participan en la producción de la voz, cumplen otras funciones importantes. Cuando los pliegues vestibulares se juntan, permiten contener la respiración en contra de la presión de la cavidad torácica, cuando se trata de levantar un objeto pesado. A este fenómeno se le conoce como valsalva. Es una expiración forzada con una glotis cerrada. Los pliegues vocales son las principales estructuras para la fonación, es decir, para la generación de la voz. Debajo de la mucosa de estos pliegues vamos a encontrar un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. Vamos a encontrar también, como podemos ver en la diapositiva, las bandas de ligamentos elásticos estriados entre los cartílagos rígidos de la laringe. Esto permite la formación o la generación de la voz. Recordémonos que estas serán así tipo guitarra, que van a permitir la tensión de las cuerdas vocales para que su vibración genere el sonido de la voz. Los músculos intrínsecos de la laringe se insertan tanto en los cartílagos rígidos como en los pliegues vocales. Cuando los músculos se contraen, van a tensar estos ligamentos elásticos y las cuerdas vocales se van a estirar fuera de la vía aérea, de manera que la rima glótica se va a estrechar. La contracción y relajación de estos músculos varían la tensión sobre los pliegues vocales. Cuando se afloja o se tensa estas cuerdas, similar a cuando las cuerdas de una guitarra están tensas o no, que cuando no están tensas no generan sonido y cuando lo están sí producen un sonido. El pasaje del aire a través de la laringe hace vibrar los pliegues y van a producir la fonación. Al formar estas ondas sonoras, la columna de aire recorre la faringe, la nariz y la boca. Las diferencias en el tono del sonido van a depender de la tensión que soportan estos pliegues bucales. Cuanto mayor es la presión del aire, más fuerte es el sonido producido por la vibración. Cuando los músculos intrínsecos de la laringe se contraen, tiran de los cartílagos aritenoideos, los rotan y se deslizan. Por ejemplo, la contracción de los músculos cricoaritenoideos
van a separar los pliegues bucales. Esta apertura va a generar la apertura al nivel de la rima glótica. En cambio, la contracción de los músculos cricoaritenoideos laterales van a aproximar los pliegues bucales. De esta manera se va a cerrar esta rima glótica. Otros músculos intrínsecos pueden alargar o acortar los pliegues bucales. La tensión que van a soportar estos pliegues van a controlar el tono del sonido. Cuando los músculos tensan los pliegues, estos vibran más rápido y producen el tono más alto. La disminución de la tensión sobre estos pliegues bucales hace que vibren con mayor lentitud y produzcan sonidos de tono más bajo. Como resultado de la influencia de los andrógenos, que son hormonas sexuales masculinas, los pliegues vocales suelen ser más gruesos y más largos en los hombres que en las mujeres, lo que hace que vibren con mayor lentitud. Por esta razón, la voz del hombre tiende a ser un poco más grave o ronca, por decirlo así, que el tono de voz de la mujer. La tráquea es un conducto aéreo tubular que mide aproximadamente 12 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro. Se va a localizar delante del esófago y se extiende desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica, donde se divide en los bronquios principales, tanto derecho como izquierdo. La tráquea va a estar constituida histológicamente por una capa mucosa, submucosa y capa de cartílago hialino y una capa adventicia de tejido conectivo alveolar. La mucosa de la tráquea va a estar constituida por una capa de epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con una lámina propia que va a contener muchas fibras elásticas y reticulares. Este epitelio proporciona protección contra el polvo atmosférico y la membrana de revestimiento de las cavidades nasales y de la laringe van a contener una submucosa de tejido conectivo alveolar. Van a tener también glándulas seromucosas en sus conductos. Tendrá de 16 a 20 anillos horizontales incompletos de cartílago hialino, cuya forma va a tener similitud a la letra C. Se encuentran apilados uno sobre de otro y mantienen unidos a través del tejido conectivo denso. En el borde superior de la quinta vértebra torácica, la tráquea se bifurca, como mencioné anteriormente, en un bronquio principal derecho que se va a dirigir al pulmón derecho y un bronquio principal izquierdo que se va a dirigir al pulmón izquierdo. El bronquio principal derecho es más vertical, más corto y más ancho que el izquierdo. Como resultado de esto, cualquier objeto aspirado tiene más probabilidad de alojarse en el bronquio derecho que en el izquierdo. Al igual que la tráquea, los bronquios principales tienen anillos cartilaginosos incompletos y están cubiertos por epitelio respiratorio. Desde el punto de vista, la tráquea se divide en bronquios derecho e izquierdo a través de un punto de referencia llamada carina o quilla, que va a estar en la porción más distal de lo que es la tráquea y será el punto de referencia de la bifurcación de los bronquios principales. Los bronquios principales al entrar a los pulmones se van a dividir y formar bronquios más pequeños, llamados bronquios lobares o secundarios, uno para cada lóbulo pulmonar. Recordémonos que el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, uno superior, uno medio y uno inferior. Y el pulmón izquierdo va a tener 2 lóbulos, va a ser el superior y el inferior. Los bronquios lobares van a seguir ramificándose y darán origen a bronquios aún más pequeños llamados bronquios segmentarios o terciarios. Y estos a su vez se van a dividir en bronquiolos. Los bronquiolos se van a ramificar a su vez en otras estructuras más pequeñas que van a ser los bronquiolos terminales.
Los bronquiolos terminales van a contener células de Clara, que son las células cilíndricas no ciliadas entremezcladas con las células epiteliales. Las células de Clara van a proteger de efectos nocivos y de las toxinas inhaladas, y van a producir una sustancia llamada factor surfactante, y funcionan como células madre o células de reserva que originan varios tipos de células epiteliales. La función del surfactante o sustancia tensoactiva es la de permitir la complianza del tejido pulmonar para la expansión, que no sea dificultosa ni tampoco que genere frote con lo que sería la capa de tejido que va a proteger el tejido pulmonar, como es la conocida como la pleura visceral. Los bronquiolos terminales representan el final de la zona de conducción del sistema respiratorio. Esta ramificación extensa a partir de la tráquea a través de los bronquiolos se asemeja a un árbol invertido denominado árbol bronquial. A medida que la ramificación se hace más extensa, el árbol bronquial puede dividirse en diversas estructuras. En la mucosa, el árbol bronquial del epitelio respiratorio, los bronquios principales, los lobares y los segmentarios se va a transformar en epitelio cilíndrico simple ciliado, en algunas zonas con células caliciformes. En los bronquios más grandes, con predominio de epitelio cúbico simple ciliado sin células caliciformes. En los bronquiolos más pequeños, el epitelio cúbico no ciliado en los bronquios terminales. Esto debido a que cada vez que se va a generar una división más definitiva, vamos a pasar a zonas de intercambio, llegando de esta manera a un cambio epitelial hasta llegar a un epitelio plano simple, que es el que va a permitir el intercambio de gases debido a su contacto con el tejido vascular, que vamos a ver un poquito más adelante. En las regiones más profundas vamos a observar, por ejemplo, que dentro de este epitelio va a existir partículas que van a contener un epitelio cúbico simple no ciliado, y a su vez van a tener a los macrófagos que van a proteger el sistema respiratorio. El nombre propio de los macrófagos a nivel pulmonar reciben el nombre de células de polvo. Las placas de cartílago van a reemplazar gradualmente los anillos cartilaginosos en los bronquios principales y por último van a desaparecer en los bronquios distales. A medida que disminuye la cantidad de cartílago, va a aumentar la cantidad de tejido muscular liso. El músculo liso va a rodear, por lo tanto, la luz de las bandas helicoidales que van a permitir la permeabilidad de la vía aérea. No obstante, como no existe cartílago de sostén, los espasmos musculares pueden obstruir la vía aérea, como resultado en una crisis asmática, por ejemplo, que puede poner en riesgo la vida de la persona. Los pulmones son los órganos pares de forma cónica situados en la cavidad torácica, separados entre sí por otros órganos con el corazón a través del mediastino, que es una estructura que dividirá la cavidad torácica en dos compartimientos anatómicos distintos. Por esta razón, si un traumatismo provoca un colapso pulmonar, el otro puede permanecer expandido. Dos capas de serosa son las que van a constituir las pleuras, una llamada pleura parietal y otra pleura visceral. Entre las pleuras hay un espacio conocido como cavidad pleural, que va a contener cierta cantidad de líquido lubricante secretado por las membranas. Este líquido se conoce como líquido pleural, que evita el roce de estas membranas entre sí durante la respiración.
Este líquido también hace que estas dos pleuras se adhieran entre sí de la misma manera en que lo haría una gota de agua con dos portaobjetos de vidrio, fenómeno llamado tensión superficial. Los pulmones derecho e izquierdo están rodeados por cavidades pleurales separadas. La inflamación de la pleura generará una condición patológica denominada pleuritis. Puede producir dolor y en sus estados iniciales causa un reforzamiento entre las capas parietal y visceral de la pleura. Si la inflamación persiste y el exceso de líquido se acumula en este espacio, provocará una condición patológica conocida como derrame pleural. Los pulmones se extienden desde el diafragma hasta un sitio superior de la clavícula y están limitados por las costillas en sus caras anterior y posterior. La parte inferior de los pulmones se denominan base, es cóncava y tienen una forma completamente convexa por la forma del diafragma. La porción superior es estrecha y se conoce como vértice. La superficie del pulmón toma contacto con las costillas y a esta parte se le denomina superficie costal. Va a concordar con la curvatura redondeada de las costillas y la superficie media va a entrar en contacto con el mediastino, entonces va a conocerse como superficie mediastínica. Cada pulmón va a contener una región llamada ilio a través del cual va a entrar el bronquio o los vasos sanguíneos pulmonares, los vasos linfáticos y los nervios que entran y salen de este órgano. Como podemos observar en esta lámina en su porción central. Estas estructuras se mantienen unidas por medio de la pleura y del tejido conjuntivo y constituyen la raíz del pulmón. En su cara medial o interna, el pulmón izquierdo también presenta una concavidad conocida como incisura cardíaca, en la que se apoya el corazón. Dado el espacio que ocupa el pulmón izquierdo es un 10% más pequeño que el derecho. A pesar de que el pulmón derecho es más grueso y más ancho, también es un poco más corto que el izquierdo, porque el diafragma es más alto del lado derecho por la ocupación inmediatamente por debajo de del hígado que entra en contacto con él. Una o dos fisuras van a dividir cada pulmón en lóbulos. Ambos pulmones tienen una fisura oblicua que se extienden en dirección anteroinferior. El pulmón derecho también tiene una fisura horizontal. La fisura oblicua del pulmón izquierdo separará el lóbulo superior del inferior. En el derecho, la parte superior de la fisura oblicua separa el lóbulo superior del inferior, mientras que la parte inferior de la fisura oblicua separa el lóbulo inferior del lóbulo medio. Cada lóbulo recibe su propio bronquio secundario. En consecuencia, el bronquio principal derecho origina 3 bronquios lobares llamados superior, medio e inferior, mientras que el izquierdo recibirá únicamente los bronquios lobares superior e inferior. Dentro del pulmón, los bronquios lobares forman bronquios segmentarios o terciarios que tienen origen a una distribución constante. Hay 10 bronquios segmentarios en cada pulmón. El segmento de tejido pulmonar efectúa el intercambio gaseoso gracias a los gases aportados por cada bronquio segmentario y se denomina segmento broncopulmonar. Las lesiones bronquiales y pulmonares, como tumores y abscesos que se localizan en los segmentos broncopulmonares, pueden extirparse quirúrgicamente sin alterar demasiado el tejido pulmonar circundante. Cada segmento broncopulmonar tiene numerosos compartimientos pequeños llamados lobulillos y cada uno de ellos está envuelto por tejido conectivo elástico que contiene un vaso sanguíneo, un vaso linfático, una arteriola, una vénula y una rama del bronquiolo terminal. Los bronquiolos terminales se van a dividir en ramas microscópicas llamadas bronquiolos respiratorios
y estos a su vez en los famosos alvéolos, que vamos a describir en la siguiente diapositiva. Estas se vaginan en sus paredes y los alvéolos van a participar directamente con el intercambio gaseoso, por lo que se consideran que los bronquiolos respiratorios comienzan la zona respiratoria del sistema respiratorio. A medida que los alvéolos van a penetrar en las profundidades de los pulmones, el revestimiento epitelial cambia, como mencioné anteriormente. Los conductos alveolares van a estar constituidos por epitelio plano simple. Desde la tráquea hasta los conductos alveolares hay alrededor de 25 ramificaciones. La ramificación de la tráquea en los bronquiolos principales, llamada ramificación de primer orden, y la de los bronquios principales en bronquiolos lobares, se llama ramificación de segundo orden, y así sucesivamente hasta los conductos alveolares. Como podemos ver en esta lámina, el alvéolo se vagina en forma de divertículo y estará revestida por epitelio plano simple y sostenida por una membrana basal elástica delgada. El saco alveolar contendrá 2 o más alvéolos y van a compartir una desembocadura. Las paredes de los alvéolos van a tener 2 tipos de células epiteliales alveolares. Las más numerosas, llamadas células alveolares tipo 1, son células epiteliales pavimentosas simples, es decir, plano simple, que forman su revestimiento continuo en la pared alveolar. En cambio, las células alveolares tipo 2, también llamadas células septales, son más escasas y se disponen entre las células alveolares tipo 1. Las delgadas células alveolares tipo 1 constituyen el sitio principal del intercambio gaseoso y las células alveolares tipo 2 son las células epiteliales redondeadas o cúbicas cuyas superficies libres contienen microvellosidades que van a secretar líquido alveolar que mantiene húmeda la superficie entre las células y el aire. Este líquido alveolar se irá llamado líquido surfactante. Estará constituido por una mezcla compleja de fosfolípidos y proteínas. Químicamente, este surfactante va a conocerse con el nombre de dipalmitoil-fosfatidilcolina. Esta va a tener la función que disminuirá la tensión superficial del líquido alveolar y va a reducir la tendencia de los alvéolos a cerrarse, es decir, a colapsarse, manteniendo de esta manera la permeabilidad del sistema respiratorio. Las células de polvo, como mencioné al principio, son los macrófagos alveolares asociados a la pared de estas células y van a fagocitar o eliminar aquellas partículas de polvo y otros detritos de los espacios alveolares. También se pueden identificar fibroblastos que van a producir fibras elásticas y fibras reticulares. Debajo de estas capas celulares alveolares tipo 1 hay una membrana basal elástica cuya superficie externa alveolar posee la arteriola y la vénula del lobulillo, constituyendo una pared capilar sanguíneo, como podemos observar en esta lámina, en el cual el alvéolo se encuentra en íntimo contacto con el tejido vascular que lleva a los eritrocitos y permiten el intercambio de dióxido de carbono proveniente del metabolismo celular y es intercambiado por oxígeno proveniente del aire que se ha respirado. Este intercambio se lleva a cabo entre los espacios aéreos de los pulmones y la sangre a través del fenómeno conocido como difusión, debido a que a través de una membrana respiratoria semipermeable va a pasar de un sitio de mayor concentración de oxígeno a un sitio de menor concentración de oxígeno. Desde un espacio aéreo alveolar hacia el plasma, la membrana respiratoria va a constar de 4 capas. La capa de células alveolares tipo 1 y tipo 2, que va a contener los macrófagos asociados a estos, llamadas en conjunto pared alveolar. Va a contener también a la membrana basal epitelial que se encuentra por debajo de la pared alveolar.
Va a tener la pared basal capilar, que a menudo se fusiona con la basal epitelial. Y vamos a tener un endotelio capilar, que es el que va a estar relacionado íntimamente con el sistema cardiovascular, que va a generar el intercambio de gases. A pesar de tener varias capas, esta membrana respiratoria es muy delgada, solo mide 5 micrómetros de espesor y tiene alrededor de un 16avo de diámetro de un eritrocito, lo que permite una rápida difusión de gases. Se estima que los pulmones contienen 300 millones de alvéolos y proporcionan una inmensa superficie de más o menos 70 metros cuadrados, el tamaño aproximado de una cancha de tenis para un intercambio gaseoso. Esto sería si se sacase y se estirasen todos estos plegamientos microscópicos que existen. Recordemos además que este intercambio gaseoso a nivel alveolar, como lo vimos en las primeras clases de la parte de introductoria de esta materia, en el cual este fenómeno se lleva a cabo gracias a la interacción enzimática de una sustancia contenida en el citosol del eritrocito, como lo es la anidrasa carbónica, que va a formar el dióxido de carbono más el agua contenido en esta y los va a unir a través de la anidrasa carbónica y va a formar ácido carbónico, que a su vez lo disocia en iones bicarbonato y iones hidrógeno. Entonces es así como se transporta el dióxido de carbono, y el oxígeno se transporta a través del eritrocito gracias a la molécula de hierro contenida en este y se oxida. Este fenómeno de trasladar, oxidar, mejor dicho, el hierro contenido en la molécula del eritrocito, de la hemoglobina, este fenómeno de oxidación genera una curva de disociación hacia la derecha, lo que se le conoce con el nombre de fenómeno de Bohr. Y la respiración interna llevada a cabo a nivel celular, en donde este oxígeno es liberado a la célula y es intercambiado por dióxido de carbono proveniente del metabolismo celular, genera una curva de disociación de la oximoglobina hacia la izquierda, fenómeno conocido en química como fenómeno de Haldane.